Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en el mundo del entretenimiento turco, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo. Prepárense para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, como lo oyen. Esos nombres que han hecho suspirar a miles, esos protagonistas que nos robaron el corazón en Erkenci-Kuş, la serie que nos enganchó a todos y que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Hoy vamos a explorar ese rumor que corre como la pólvora por internet, esa chispa de esperanza que se enciende en los corazones de los fans más acérrimos. ¿Será que Can Yaman y Mehmet Özdemir, al fin, están juntos de nuevo? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a analizar cada indicio, cada foto, cada comentario sospechoso, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, dramas, romances, chismes, análisis de series y películas y mucho más. Así que, ¿qué esperan? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Bien, ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su cafecito turco porque este chisme está que arde. Como les decía, la posibilidad de que Can y Mehmet estén juntos de nuevo ha estado circulando durante semanas. Y es que después de Erkenci-Kuş todos, absolutamente todos, quedamos prendados de la química explosiva que tenían en pantalla. Esa conexión era tan palpable, tan genuina, que muchos creímos que el amor traspasaría la pantalla y se convertiría en realidad. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Después del éxito arrollador de la serie, cada uno siguió su camino. Mehmet encontró el amor, se casó y luego, tristemente, se divorció. Can, por su parte, también ha tenido sus propias relaciones, algunas más públicas que otras, y ha estado enfocado en su carrera, trabajando en proyectos internacionales. ¿Pero por qué entonces este rumor resurge ahora? ¿Qué ha alimentado esta nueva ola de esperanza entre los fans? Bueno, hay varios factores que han contribuido a esto. En primer lugar, está la nostalgia. Erkenci-Kuş sigue siendo una serie muy querida, y cada vez que se vuelve a emitir o se comparte algún clip en redes sociales, la llama del Kandem, como los fans cariñosamente llaman a la pareja, vuelve a encenderse. No olvidemos que Erkenci-Kuş no solo fue una serie exitosa en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa. La historia de Sanem Can, con sus altibajos, sus momentos dulces y sus escenas llenas de pasión, resonó con el público a un nivel muy profundo. La serie logró capturar la esencia del amor verdadero, ese que te hace sentir mariposas en el estómago y te impulsa a superar cualquier obstáculo. Y es precisamente esa magia la que mantiene viva la esperanza de ver a Can y Mehmet juntos en la vida real. En segundo lugar, están las pistas, las migajas de pan que los fans más observadores han ido recolectando. Me refiero a likes sospechosos en Instagram, comentarios con emojis reveladores, fotos en lugares que parecen similares, coincidencias en eventos. Todo vale. Los fans de Kandem se han convertido en verdaderos detectives, analizando cada publicación, cada historia, cada interacción en redes sociales en busca de la más mínima señal que indique un reencuentro entre Can y Mehmet. Han creado grupos y foros online donde comparten sus hallazgos, debaten teorías y celebran cada pequeña coincidencia como si fuera la confirmación oficial de su relación. Su dedicación es admirable, aunque a veces, admitámoslo, puede llegar a ser un poco obsesiva. Por ejemplo, hace unas semanas Mehmet publicó una foto en un restaurante que, según algunos fans, es uno de los favoritos de Can en Estambul. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios del tipo: están en el mismo lugar, es una señal, Kandem es real. Se investigó el menú del restaurante, se compararon fotos de la decoración y se analizaron los manteles y la iluminación para confirmar si realmente se trataba del mismo lugar. El nivel de detalle es impresionante. Además, algunos fans aseguran haber visto a alguien parecido a Can en el reflejo de una copa de vino en la foto de Mehmet. Obviamente esto es solo una teoría, pero la pasión con la que la defienden es contagiosa. Luego Can subió una historia a Instagram donde se le veía con una gorra que, casualmente, es muy parecida a una que Mehmet ha usado en varias ocasiones. Otro motivo para la euforia. Esta gorra se ha convertido en un símbolo para los fans de Kandem. La han comparado con lupa, analizando cada costura, cada detalle del bordado y cada pequeña mancha para confirmar que se trata de la misma gorra.
Algunos incluso han contactado a expertos en moda para que les den su opinión. La teoría más popular es que Demet le prestó la gorra a Khan o que incluso se la regaló. Esto, según los fans, es una prueba irrefutable de que existe una conexión especial entre ellos. Pero ojo, hay que ser cautelosos. Como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, las coincidencias pueden ser solo eso, coincidencias. Y a veces los fans, en nuestro afán por ver nuestros deseos cumplidos, tendemos a interpretar señales donde quizás no las haya. Es importante recordar que Khan y Demet son dos personas independientes con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos imponerles nuestros deseos ni esperar que actúen según nuestras expectativas. Es fundamental respetar su privacidad y su libertad, incluso si eso significa que nuestra fantasía de verlos juntos no se haga realidad. Sin embargo, hay algo que no podemos negar: la química entre Khan y Demet es innegable. Y eso se ha demostrado no solo en Erkencikus, sino también en entrevistas y eventos públicos en los que han coincidido. La forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, la complicidad que transmiten, todo eso alimenta la esperanza de que entre ellos haya algo más que una simple amistad. Incluso cuando están hablando de temas completamente diferentes, se puede sentir la tensión eléctrica que existe entre ellos. Sus miradas son intensas, sus sonrisas son cómplices y sus gestos son llenos de cariño. Es como si existiera un lenguaje secreto que solo ellos dos entienden. Además, hay que tener en cuenta el momento vital en el que se encuentran ambos. Demet está soltera después de su divorcio y Khan, aparentemente, también. Ambos han madurado, han crecido como personas y como profesionales. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, podrían estar más abiertos a la posibilidad de retomar una relación que en su momento quizás no pudo ser. El divorcio de Demet fue un golpe duro para muchos fans de Khan, quienes vieron en su matrimonio la confirmación de que su fantasía nunca se haría realidad. Sin embargo, ahora que Demet está soltera de nuevo, la esperanza ha resurgido con más fuerza que nunca. Y el hecho de que Khan también esté soltero alimenta aún más esta posibilidad. Quizás ahora, con la experiencia de sus relaciones pasadas, tanto Khan como Demet estén más preparados para construir una relación sólida y duradera. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido nada. De hecho, ambos suelen ser bastante reservados con su vida personal, lo cual es comprensible. En el pasado, tanto Khan como Demet han sido muy cautelosos al hablar de su relación. Han evitado dar detalles específicos y han preferido mantener su vida personal alejada de los reflectores. Esto ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones, pero también ha demostrado su respeto por la privacidad del otro. Quizás ahora, con una mayor madurez y experiencia, estén más dispuestos a compartir su relación con el mundo, si es que realmente existe. Pero, ¿qué pasaría si realmente estuvieran juntos? ¿Qué significaría para los fans de Erkencikus? Sería, sin duda, un sueño hecho realidad. Ver a Sanem y Khan, los personajes que tanto amamos, juntos en la vida real, sería algo mágico, un cuento de hadas moderno. Sería como si la ficción se hubiera convertido en realidad. Los fans de Khan celebrarían este acontecimiento como si fuera un triunfo personal. Las redes sociales se inundarían de mensajes de felicitación, memes y vídeos conmemorativos. Sería una verdadera fiesta para todos aquellos que han creído en el amor de Khan y Demet desde el principio. Pero también hay que ser realistas. La vida real no es una serie de televisión. Las relaciones son complicadas y hay muchos factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una pareja. La presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas apretadas y las diferencias personales son solo algunos de los obstáculos que Khan y Demet tendrían que superar si decidieran estar juntos. Es importante recordar que no podemos idealizar su relación ni esperar que sean perfectos. Son seres humanos como nosotros, con sus propias virtudes y defectos. Si Khan y Demet están juntos, o si deciden intentarlo, les deseamos lo mejor. Que sean felices, que se apoyen mutuamente y que puedan construir una relación sólida y duradera, lejos de la presión mediática y de las expectativas de los fans. Lo más importante es que sean felices y que se sientan realizados como personas. Si encuentran la felicidad juntos, eso sería maravilloso. Pero si no, también debemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. Y si no están juntos, o si prefieren mantener su amistad, también lo respetaremos.
Al final, lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando en sus respectivas carreras. Tanto Kang como Demet son talentosos y exitosos por derecho propio. Han demostrado su valía en el mundo del espectáculo y tienen mucho que ofrecer al público. Independientemente de su relación personal, seguirán siendo admirados y queridos por sus fans. Lo que sí es cierto es que el fenómeno Kangdem es algo único y especial. Han creado un vínculo con sus fans que va más allá de la pantalla. Han logrado emocionarnos, hacernos reír, hacernos creer en el amor. Y por eso siempre estaremos agradecidos. Su conexión en Erkencikus fue mágica y genuina. Lograron transmitir una energía y una pasión que pocos actores pueden lograr. Su trabajo ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kang y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que lo estuvieran? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa saber qué piensan sobre este rumor. ¿Creen que hay alguna evidencia que lo respalde? ¿O creen que es solo una fantasía de los fans? Compartan sus teorías y sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.